Dios me los bendiga a todos. Tengo el privilegio de trabajar con un equipo pastoral increíble. Yo soy el pastor Moisés Bejarano. Y si es tu primera vez, quiero darte la bienvenida a esta tu casa. Y espero que la palabra de hoy tenga bendición en tu vida y que Dios te hable de una forma especial hoy. Si nos estás viendo en las cámaras, gracias por vernos. Y te invito a que visites nuestro canal de YouTube, Sunrise Church Español, y ahí puedes ver toda la serie, porque estamos en una serie que hemos titulado Ciudadanos del Cielo. Y la semana pasada estuvimos hablando específicamente en cuanto a la genealogía de Jesucristo. Y ahí pudimos darnos cuenta de que en la genealogía de Jesucristo, en la familia que ascendía antes de Jesucristo, había toda clase de personas. Y que Cristo Jesús redimió, es decir, añadió a aquellos que normalmente nosotros diríamos no quisieran que fueran parte de nuestra familia. Pero Cristo abre las puertas para que todos podamos ser parte de su familia si creemos en su sacrificio. Y esto es lo importante, que en Cristo Jesús todos podemos ser parte de la familia de Dios y ciudadanos del cielo. Amén. Pero bueno, hoy quiero seguir con esta serie. Y cuando normalmente empezamos a hablar sobre la humanidad, tenemos que pensar en el libro de Génesis. Porque el libro de Génesis comienza diciéndonos que Dios creó varón y hembra, hombre y mujer, desde el principio, y creó lo que nosotros conocemos como la humanidad, es decir, nosotros, que nos seguimos reproduciendo y seguimos creciendo. Pero la historia bíblica comienza diciéndome que en esa creación Dios creó a ese hombre, Adán y Eva. Y me dice en el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, me dice de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron la palabra de Dios. Dios había puesto un árbol en medio del huerto, donde estaba, en el huerto del Edén, y Dios le dijo, no comas de ese árbol. Pero la serpiente, que era un simbolismo de Satanás, llegó y le dijo, come del fruto. Y Adán y Eva vieron que el fruto era bueno para llegar a ser iguales a Dios. Y tomaron y comieron del fruto. A partir de ese momento sus ojos fueron abiertos al pecado y fueron abiertos al conocimiento entre el bien y el mal. Y la Biblia me dice a mí que después de que ellos hicieron eso, Dios se estaba paseando por el huerto y estaba caminando entre su creación. Y cuando fue a buscar al hombre y a la mujer, Dios le dijo que por qué se escondían, porque estaban escondiéndose. Algo que yo siempre he sabido es que el pecado nos lleva a escondernos de la presencia de Dios siempre. Y lo que la Biblia dice es que Dios entonces hizo el primer sacrificio. Dice que agarró, mató a un animal, hubo derramamiento de sangre. Ese animal murió para que la desnudez de Adán y Eva pudiera ser cubierta. Y por ahí, ese primer sacrificio, no te dice la Biblia cuál era el animal que mató, pero yo creo que era un cordero. No puedo afirmarlo, pero yo creo que era un cordero, porque después se sacrificaban corderos para que hubiera cobertura del pecado de la gente. Y Jesucristo es el Cordero de Dios. Por eso que Jesucristo muere en la cruz de Calvario. Pero después, cuando tú sigues leyendo, tú vas a darte cuenta de que en el capítulo 4 te habla que Adán y Eva tuvieron hijos. Caín el mayor y Abel el menor. Caín tuvo celos de su hermano Abel y lo mató. En poco tiempo el pecado se convirtió en odio, se convirtió en celos, se convirtió en conflicto y se convirtió en una muerte. Y la maldad de la humanidad fue creciendo a raíz del pecado que ocurrió en el huerto con Adán y con Eva, y que sus hijos Caín también siguió corriendo. Y ahí se establecen dos líneas: la línea de los hijos de los hombres y lo que la Biblia llama la línea de los hijos de Dios, personas que seguían el amor de Dios. Y cuando llegas al capítulo 6 de Génesis, versículo 5, entonces Dios dice: no voy a contender más en el espíritu mío contra el pecado del hombre. La Biblia dice que el hombre había llegado a un estado deplorable, que había llegado a un nivel máximo de pecado, y Dios toma la determinación de mandar un diluvio. Y en el capítulo 7, la Biblia te cuenta la historia de Noé, en Génesis 7. Y esa historia te habla de que este hombre, Dios le dijo, va a construir una barca, le da las medidas, le dijo que va a destruir todos los animales en el cielo, en la tierra, y te dice que entonces que Dios iba a mandar a una pareja de animales
impuros, animales que no sean muy buenos, y que mandar 7 parejas de animales limpios. Y Noé entra en la barca. Déjenme decirles que en todas las culturas a nivel mundial, si en sección alguna, usted búsquela, estudia, usted va a encontrar que todas las culturas indígenas que fueron colonizadas en los 1500 tenían la historia de un hombre que salvó a la humanidad después de un diluvio grande. Los chinos lo tienen registrado, los indianos tienen registrado, en Mesopotamia, en la parte de Irak, de Sábana tienen registrada, en las Américas hay historias que hablan de eso, aquí en nuestro continente, los indígenas norteamericanos, los indígenas del sur, en toda parte donde hay tribus, te hablan de un hombre y una familia que entraron en un bote y salvaron a la humanidad. Y la Biblia te lo registra en el capítulo 7 y capítulo 8, y así del libro de Génesis. Pero entonces cuando tú llegas a Génesis capítulo 9, versículo 1, ya el diluvio había pasado. Ya Dios había limpiado la maldad de la tierra y quedaba solamente la familia de Noé, porque Noé era un hombre que era justo, había alcanzado bendición de parte de Dios. Y cuando llega al versículo 1 del capítulo 9 te dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. En otras palabras, espárzanse, váyanse por todas partes, cásense, formen familia, que es la bendición que yo les he dado llegue a toda parte de lo que hay creado. Y Dios entonces en el versículo 13 del capítulo 9 te dice algo interesante. Te dice, mi arco he puesto en las nubes, el arco iris que usted ve cuando llueve, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Hoy en día, cuando usted ve el arco iris, usted piensa en la comunidad LGBTQ. Pero la Biblia te dice que el arco iris es un pacto y una promesa de Dios, de que Dios no va a destruirnos y que Dios es misericordioso. Entonces, cuando usted ve el arco iris, diga, es la promesa y la misericordia de Dios, porque es lo que la Biblia me dice. Pero Dios hace eso con Noé. Cuando llegas al capítulo 11 de Génesis, versículo 1, ya habían pasado varias generaciones de que Noé salió del arca y sus hijos se habían casado, estaban con sus esposas y se habían multiplicado y se habían esparcido. Ya habían pasado varias generaciones. Y en Génesis 11, capítulo 1 te dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Esa parte de la tierra de Sinar es muy importante en la Biblia porque es la parte donde estaba Babilonia, Babel, donde estaba la parte, en Zacarías te dice que ahí sale la maldad, en Apocalipsis te habla de Babilonia como lugar de maldad y tiene un simbolismo muy espiritual, es simbólico, es también literal, es bien interesante. Si un día usted tiene la oportunidad de estudiarlo, estúdielo. Y te dice, y se establecieron allí, en ese lugar, en la tierra de Sinar, donde Dios dice que la maldad sale después en Zacarías. Entonces la Biblia te dice que toda la humanidad hablaba un solo idioma. Déjeme decirle algo. Ahorita todas las personas que estudian idiomas a nivel académico, a nivel científico, han llegado a la conclusión de que toda la humanidad hablaba en una época un solo idioma. ¿Usted no me cree? Estúdielo. Yo lo creo porque la Biblia lo dice y ahora la ciencia anda diciendo lo mismo. Entonces esto no es tan alocado. Antes cuando la gente leía esto decía, eso es imposible. Bueno, ahora los científicos andan diciendo lo mismo que la Biblia dice. Que todo el mundo en una época hablaba un solo idioma. Y la Biblia te dice que hablaba un solo idioma. Y cuando tú hablas un solo idioma y tú tienes una misma forma de hablar y estás en un mismo lugar, entonces la grandeza de un pueblo puede empezar a ocurrir. Puede ser muy grande, puede ser muy creciente, puede ser considerado como alguien que tenga mucho, pero mucha grandeza. Y lo que la Biblia te da a entender es que estas personas quisieron ser más grandes que Dios. Versículo 3 de Génesis 11. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Esto ya estaba escuchando un científico no cristiano, estudiando qué tan alto puede ser una torre en la época de ladrillo esta. Y el hombre decía que puede ser muy altas,
más alta de lo que nosotros pensamos. Y te daba la explicación científica por qué podría ser tan alta una torre en estas épocas. Y te explicaba muy bien detalladamente. Yo no soy científico y no se lo puedo explicar, pero sí lo puedo explicar. Y lo que te puedo decir es que estas personas tomaron la determinación de que ellos tenían que hacer una torre. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Cuando yo estaba sacando el año pasado y este año, lo que era traducción de la Biblia del hebreo, que estaba estudiando con el Instituto Israelí y la Universidad de Jerusalén, nosotros duramos más de un mes estudiando este texto. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque la traducción en todas las Biblias te dice literalmente cuya cúspide llegue al cielo. La palabra en hebreo significa sobre el cielo, no al cielo. El concepto de aquí no era llegar al nivel de Dios, el concepto era superar a Dios. Entonces, cuando tú lees que todos te hablaban un solo idioma, que tenían un mismo sentir, que tenían un solo lugar, que estaban como una gran comunidad y que su deseo era construir una torre, que nosotros hoy en día sabemos que estas torres se llamaban sigurats. Diga conmigo, sigurats. En la parte de Mesopotamia, Irán, Irak, hay como 143 sigurats, si no me equivoco. Y hay uno en particular que los arqueólogos han llamado la Torre de Babel. ¿Qué es esta torre? Porque era muy grande y tenía la base para una torre muy elevada. Está en Irak hoy en día, en lo que sería la parte cerca de Bagdad. Y lo que los científicos decían, esto es una torre, y la inscripción te habla de la base de la Torre de Babel. Y el objetivo era construir una torre para que la grandeza de la humanidad llegara por encima de la grandeza de Dios. Ese es el objetivo. Y el común era que todos hablaban la misma lengua y todos tenían el mismo sentir y todos estaban en la misma zona. Ahora, esto no es raro, porque el pecado original que comete Adán y Eva es querer ser igual o mayor que Dios al desobedecerle. Y cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios y decidimos pecar, lo que estamos diciéndole a Dios es, yo determino cómo la vida es, no tú. Por eso es que la muerte es tan importante para el ser humano. Porque la muerte te recuerda que tú no eres el que determinas la vida. Por eso es que es importante que el ser humano muera. Porque esa muerte te quita a ti ese pensamiento de que tú puedes ser superior que el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese momento de lucha ahí, que estás entre la vida y la muerte, te recuerda que de polvo eres y al polvo volverás. Pero también la muerte es importante porque Cristo la venció en la cruz del Calvario y me recuerda que si Cristo resucitó de la muerte, los muertos en Cristo resucitarán también con Él. Es la promesa bíblica. Entonces, cuando yo leo esta base aquí y yo empiezo a estudiar esto, yo me di cuenta que el objetivo de estas personas era ser grandes. El versículo 4 de Génesis 11 dice, hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Su deseo era ser mayor que Dios, más grande que Dios, superior a Dios. Y la Biblia, cuando sigues leyendo la Biblia y llegas al Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, te dice que en las últimas épocas de la humanidad vendrá un sistema que va a querer montarse y llegar a ser igual o superior que Dios. Lo interesante es que la Biblia comienza con el hombre y la mujer queriendo ser superior que Dios y termina con la humanidad diciendo que es superior que Dios. Pero la Biblia te dice que en el capítulo 19 de Apocalipsis te dice que de repente los cielos serán abiertos y todo ojo verá al Hijo de Dios que fue crucificado en esa cruz descender en su segunda venida. Y el momento que Él llega se acabó el concepto de que tú eres superior que Dios y establece el reino de Dios en la tierra. Eso lo dice toda doctrina cristiana. Enseña eso. No importa de qué iglesia usted sea, usted cree eso si es cristiano. Y lo que yo quiero que entendamos es que esta gente quería llegar a ese nivel. Y cuando llegas a Génesis capítulo 11 versículo 5 te dice, y descendió Dios para ver la ciudad y la torre y edificaban los hijos de los hombres. Entonces, aquí en Génesis capítulo 3 te dice que cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron porque tuvieron temor a escuchar el paseo de Dios. Y ahora en Génesis capítulo 11 te dice que Dios descendió a ver. Para mí eso es importante. Porque me está diciendo de que Dios se pasea en medio de lo que ha creado. Entonces tú pensar que Dios no sabe lo que tú haces o lo que tú piensas es irónico. Porque en toda parte de la Biblia te dice que Dios literalmente se mueve en los lugares para ver cómo estamos nosotros, cómo actuamos.
Entonces, esas cosas que nosotros creemos, esas sensaciones de grandeza, esas sensaciones de alcanzar, esas sensaciones de no amar al prójimo, esas sensaciones de hablar de más o cualquier cosa que nosotros hablamos, Dios la ve. Y Dios ve que esta gente tenía un deseo de ser superior y de ser Dios. Y yo siempre le digo a usted de que nosotros queremos ser iguales a Dios o alcanzar el poder de Dios, pero solamente con una simple diferencia: no amar como Dios ama. Nosotros queremos el poder sin el amor. Y poder sin amor destruye. Poder con amor edifica. Y Dios, siendo el Dios todopoderoso, la Biblia dice que Él es amor. Entonces, cuando yo leo esto y veo que esta gente quiere ser grande y que Dios desciende a ver lo que la humanidad está haciendo para tomar carta en el asunto, llego entonces al versículo 6. Y aquí se presenta, en mi opinión teológica, como un pastor cristiano, la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y dijo Dios, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Yo te digo que para mí como pastor, la Trinidad de Dios se presenta. Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, esto es interesante, porque lo que te está diciendo es que Dios esparció a la humanidad en esa torre de Babel, en la tierra de Sinar, donde empieza la maldad. Muchos han llegado hasta decir que el huerto del Edén estaba en la zona de Sinar. No lo puedo comprobar, pero muchos han llegado a decir eso. La palabra Babel significa en el hebreo confusión. Eso es lo que significa. Dios confundió a la humanidad en su capacidad de comunicarse para que su idea de querer ser superior a Dios fuera eliminada. Y pasó exactamente lo que Dios le había dicho a Noé. Porque ¿qué le dijo Dios a Noé? Que se multiplicara sobre la tierra y que hiciera ¿qué? Que se esparciera. ¿Y qué hizo la familia de Noé? Se quedaron en un solo sitio. Y la humanidad se unificó. Y querían llegar a ser igual a Dios. Yo te voy a decir una cosa, mira. Siempre lo he dicho y lo voy a decir otra vez. A mí no me importa que la gente me conozca. Si tú vienes a este sitio y tú dices, el pastor Moisés. Moisés no ha muerto por ti en la cruz del Calvario. De hecho, yo a ti no te puedo llevar al cielo. Ni te puedo sanar tampoco. No puedo hacer nada por ti. Yo puedo interceder a Dios. El único que sana, que restaura y que murió en la cruz para llevar nuestros pecados y que nos da la vida eterna es Jesús, el Hijo de Dios. Por el poder del Espíritu Santo, en el amor del Padre. Entonces, a mí no me importa que la gente conozca mi nombre. Se lo digo hoy, delante de Dios se lo digo. A mí me importa que la gente sepa el nombre de Jesús. El mismo apóstol Juan, el mismo Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, que todo el mundo conozca su nombre. Y entonces fue decapitado Juan. Entonces, cuando yo veo esto y veo que la gente está buscando grandeza y que la humanidad al principio ha buscado grandeza y que Dios confunde las lenguas para que la humanidad no sea grande, porque la grandeza, el poder absoluto te corrompe si no hay el amor. Y aquí no había amor, aquí había deseo de ser grande. Y Dios va y elimina todo eso. Versículo 9 del capítulo 11 de Génesis dice: porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció sobre la faz de la tierra. Pero ya Dios le había dicho que se fueran por todas partes. Pero la familia no lo quisieron hacer. La humanidad se sintió cómoda. Babel tenía buenas tierras, tenía buenas aguas. ¿Para qué esparcernos? Más bien seamos grandes, seamos una gran nación, tengamos un nombre que pasa sobre todas las cosas. Pero Dios dijo, no, hay que esparcerlo. Entonces, esa es la historia de la torre de Babel. Ahora vamos a movernos unos cuantos miles de años adelantados. Salimos de Irak y entramos a Jerusalén ahora. Salimos de la época de la torre de Babel y entramos ahora a la época de Cristo Jesús cuando estaba siendo crucificado. Cristo es crucificado, muere, es sepultado, al tercer día resucita y pasa 40 días con sus discípulos. Y cuando está con sus discípulos,
que está hablando con ellos después que ellos lo han visto literalmente resucitado en forma física, corporal. En Hechos capítulo 1, versículo 8, estas son las palabras que Cristo le dice a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la tierra, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces la Biblia te narra a ti literalmente que antes de Cristo ascender a la presencia del Padre, nos dijo a nosotros que el Espíritu Santo iba a venir a llenarnos. Y nos dijo claramente que iba a venir con poder. La palabra poder aquí es dinamis. Es la raíz de dinamita, explosivo. Y te dice también que ese poder tenía un objetivo, el objetivo de evangelizar, de ser testigos, de hablar de que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario, resucitó de la muerte y que viene de nuevo. Ese es el poder. El poder del Espíritu Santo es para anunciar la salvación de Jesús, más nada. Vienen otras cosas, pero esta es la fuerte. Todo don, toda señal, toda cosa que un cristiano se mueva para servir a Dios, tiene que ser su objetivo. Si no, el objetivo es muerto. Y lo que pasa entonces es que cuando llegas al capítulo 2 de Hechos, ya Cristo ha ascendido al cielo, versículo 4, pasa lo impensable que ya los profetas habían dicho de que había una manifestación donde su pueblo hablara en otras lenguas. Pero cuando llegas entonces al capítulo 2 de Hechos, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿De quiénes fueron llenos? De la tercera persona de la Trinidad. El que resucitó a Jesucristo de la muerte. El que Cristo dice en Lucas capítulo 4, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y te da toda la lista de las cosas que hace. Por el mismo que Cristo echaba fuera demonios. Por el mismo que Jesucristo sanaba. Y el Espíritu Santo llenó ¿a quién? A los discípulos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando esto pasa en Israel, en esa época, era la época de la Pascua, unos días antes de la época de la Pascua, y 50 días más tarde después de la Pascua, se celebraba la fiesta de los primeros frutos, la fiesta del Pentecostés, así se llamaba la fiesta. Y esa fiesta traía a millones de personas a Jerusalén. Y nuevamente venía mucha gente de todas partes de la tierra, de la época, judíos de nacimiento y judíos prosélitos, es decir, personas que no eran judías, pero que creían en el Dios de la Biblia. Y te dice el versículo 2 de Hechos capítulo 2. Versículo 5, perdón, de Hechos capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén, quiere decir que estaban en la fiesta, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7 de Hechos 2. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos. Galileos eran personas de la parte norte de Israel, normalmente personas no tan educadas como los otros judíos. Mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, después que eso pasó y escucharon a estos 120 personas aproximadamente hablar en sus idiomas las maravillas de Dios sin conocer sus idiomas por un poder milagroso del Espíritu Santo sobre su vida, Pedro se paró y empezó a predicar que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el que venía a morir en la cruz de Calvario. Y después de ese gran poder que testificó que Cristo era el que ellos habían crucificado, te dice en Hechos capítulo 2, versículos 41, así que los que recibieron, un total más o menos como de 3,000 personas, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todo esto pasó en el día de Pentecostés. Ahora, a mí me gustaría que nosotros viéramos nuevamente y hicimos una comparación en lo que pasó en Babel y lo que pasó el día de Pentecostés. Porque en Babel Dios divide las lenguas. En el día de Pentecostés Dios unifica las lenguas.
En Babel, Dios divide a la humanidad por su deseo de ser grande. En el día de Pentecostés, Dios unifica a la humanidad en la grandeza de Dios. En Babel, Dios literalmente hace que todos sean esparcidos. En el día de Pentecostés, Dios trae de todas las naciones para que ellos puedan ministrarles. Pero hay una similitud tan fuerte en lo que pasó en Babel y lo que pasó en el día de Pentecostés. Porque en Babel, el lugar donde la humanidad quería ser más grande que Dios, Dios los confundió, los separó. Y ahora en el día de Pentecostés, donde la humanidad dijo 40 días o 50 días que ellos eran más grandes que Dios, crucificando al Hijo de Dios en la cruz, ahora Dios los unifica de toda lengua, de toda nación, escuchando las maravillas de Dios. Entonces hay una similitud y hay una comparación increíble que pasa en Babel y pasa en el Pentecostés. Y Dios es el que lo dirige. Dios es el que lo orquestra. Dios es el que está detrás de todo eso. En Babel el pecado divide al pueblo. En Pentecostés el Espíritu unifica al pueblo. En Babel Dios desciende a ver lo que el pueblo está haciendo. En Pentecostés Dios entra al corazón de los discípulos por el poder del Espíritu Santo. ¿Está viendo la diferencia y las similitudes que hay? Pero lo más interesante es que en Babel deseaban ser ciudadanos de la tierra poderoso. En el día de Pentecostés, Dios los hizo ciudadanos del cielo a todo el que aceptara la invitación de Jesús. Porque el objetivo es que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Entonces, ante esto, yo tengo que regresar a lo que dijo Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia no hizo caso a lo que Cristo le dijo en el versículo 8 de Hechos 1. Sino que cuando llegó el día de Pentecostés, la iglesia se quedó en un solo lugar, en Jerusalén. Y en vez de irse de Samaria a Judea hasta lo último de la tierra, la iglesia se quedó cómoda, tranquila, en el lugar donde Cristo había sido muerto, el lugar donde Cristo había resucitado y el lugar donde el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Pero cuando tú vas, que Dios le habla a la familia de Noé, le dice, vayan, multiplíquense y espárzanse sobre la tierra, la familia de Noé no hizo eso. Y ahora la iglesia en el día de Pentecostés tampoco lo hace, sino que se quedan cómodos en su lugar, se quedan tranquilos en el sitio donde están, porque es más fácil quedarte en un sitio cómodo que cumplir el propósito de Dios a veces, que te incomoda. Y lo que pasa entonces es que tú ves que en la Torre de Babel es el resultado de ellos querer estar juntos, de ser poderosos. Y en el día de Pentecostés, después que están ellos, la iglesia empieza a crecer en gran manera también. Y también se empieza a ser poderosa hasta cierto punto también. Pero ninguno obedeció lo que Dios les dijo, espárzanse sobre la tierra. Prediquen en todas partes al día de Pentecostés y antes de Babel, espárzanse y cubran todo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tus pies pisan necesita ser bendito por el nombre de Dios en tu vida. Porque tú eres ciudadano del cielo si tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Toda persona que procesa a Jesús como su Señor de manera bíblica es ciudadano del cielo. Y cada vez que tú vas a un sitio, tú eres un embajador de Cristo Jesús. Y cuando tú hables, tienes que hablar con palabras de embajador. Y cuando tú ministres, tienes que hablar con palabras de embajador. Y todo lo que tú tocas, Dios lo bendice porque tú estás yendo como embajador de Cristo. No por ti, sino por el poder de Dios en ti y la grandeza de Dios que está en tu vida. ¿Me estoy explicando, sí o no? Entonces, cuando tú llegas aquí, ¿qué hace Dios? Dios, que desde el principio, antes de la Torre de Babel, le está diciendo a la humanidad, espárzanse y lleven mi bendición por todas partes, mi nombre por todas partes. Lleven la historia de que yo soy misericordioso, la historia del arco iris. Y en Hechos, donde dice, vayan y prediquen por todas partes, que todo el mundo sepan la historia de que Dios es misericordioso, que envió a su Hijo amado. La iglesia no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué hace Dios? En Hechos capítulo 8, Dios manda a un hombre llamado Saulo. Y Saulo consentía en su muerte, porque en el capítulo 7 matan a un hombre llamado Esteban. Es el primer mártir de la iglesia oficialmente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, léelo conmigo,
fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y cuando tú ves versículo 4 de Hechos 8 te dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces la iglesia se puso tan cómoda que Dios tuvo que mandar una persecución. Y en el día de la Torre de Babel el pueblo se puso tan cómodo que Dios tuvo que dividir las lenguas. Y en el día de Pentecostés Dios unifica las lenguas nuevamente bajo el Espíritu. Y lo que pasa entonces es que yo tengo que hacer una pregunta: ¿cómo me aplico yo esto para mi vida? Pastor, usted está hablando de unas cosas muy confundidas. Me está hablando de Babel y ahora me está hablando de Pentecostés. Yo estoy confundido de lo que usted me está diciendo. Y yo me hago la pregunta: ¿cómo yo me aplico esto a mi vida? Sencillo. Es más fácil de lo que pensamos. Número 1, cuidado con el conformismo de Babel. Óyeme muy bien. Cuidado con el conformismo de Babel. Porque Babel es seguro, es tranquilo, es pacífico. Es lo que tú quieres, es lo que tú piensas que debes de tener. Es lo que tu corazón anhela, es lo que tú deseas. Y no hay nada malo en eso. Pero en Babel no se cumplió el mandato de Dios de que se expandieran por toda la tierra para llevar la gloria de Dios. En el día de Pentecostés no se cumplió el mandato de Dios de que la iglesia fuera a predicar por todas las naciones. Entonces, ¿qué hace Dios? En Babel divide las lenguas. ¿Qué hace Dios? En el Pentecostés unifica las lenguas, pero después les manda un hombre llamado Saulo, que después Dios, en el capítulo 9 de Hechos, tiene un encuentro con él. Pablo se convierte de Saulo y su nombre es cambiado del hebreo Saulo al griego Pablo y se convierte en el apóstol que evangelizó todo el mundo de su época. El conformismo de Babel te dice a ti que tú no eres llamado a predicar. El conformismo de Babel te dice a ti que lo importante es la grandeza de esta iglesia. Te lo vuelvo a repetir. A nosotros no nos importa que todo el mundo sepa de la iglesia Sunrise Church. A nosotros nos importa que todo el mundo sepa quién es Jesús. Te lo vuelvo a repetir. No me importa que conozcas mi nombre. Me llamo Moisés. Si te acuerdas de mi nombre, gloria a Dios. Y si no, también. Pero recuérdate que Cristo murió por ti en la cruz de Calvario. Y recuérdate que Cristo te está mandando a anunciar el evangelio a todas partes que tú vayas. Eso sí es importante. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo tengo que entender que yo no puedo crear un conformismo. Óyeme, pastor, yo no sé predicar. Ok, está bien. Predicar no es la única forma de llevar el evangelio. Lleva el evangelio cocinando. Lleva el evangelio visitando. Lleva el evangelio leyendo libros a ancianitos en un sitio de ancianos. Lleva el evangelio voluntariándote en un hospital. Lleva el evangelio con el profesor o profesora de tu hijo en la escuela. Lleva el evangelio riéndote, orando con personas, ministrando, escuchándolo. Lleva el evangelio tomándote una taza de café y orando por las personas, intercediendo. Toda persona en este lugar que cree en Cristo Jesús como su Salvador, que ha aceptado que Cristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó de la muerte y que viene de nuevo, es llamado a predicar la palabra de Dios. A mí no me importa si tú eres hombre o mujer, si eres feo, bonito, chico, enano, gordo, siniestro, feo, como diga la gente. Si eres calvo, si eres peludo, si metes un ojo, si ves bien, si tienes ojos azules, si eres árabe, no me importa donde tú vengas. Dios nos ha llamado a nosotros a ir a toda parte a predicar el evangelio. Y yo entiendo que hay algunos de ustedes que no pueden hacer eso, salir de este país, y quizás salir de sus vecindades por razones distintas. Pero ¿qué ha hecho Dios? Te puso a un árabe al lado de tu casa, musulmán, de Pakistán. ¿Qué ha hecho Dios? Te puso un hombre de Congo, ahí está, en la esquina del abasto. ¿Qué ha hecho Dios? Te puso a un salvadoreño al lado de tu casa, quizás a una maestra que es colombiana, que puso un venezolano que está vendiendo algo por la calle. No me trate mal los venezolanos, por favor, son buena gente. Son buenas, créame. Algunos se portan mal, pero la mayoría nos portamos bien. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios busca la forma de que nosotros cumplamos el mandato de expandirnos por todas partes. La comunidad de Babel no te permite a ti cumplir el propósito de Dios. La conformidad de Babel te lleva a ti a vivir en una vida donde tú simplemente eres salvo y se acabó. Y recibes los beneficios de tu salvación, pero no anuncias las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros. Por eso es que en Génesis capítulo 11, versículo 4 dice, y ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Y nosotros tenemos que hacer esto como cristianos. ¿Por qué es que aquellos que no creen en la verdad del Evangelio son las voces más fuertes que nosotros escuchamos en los medios sociales? ¿Por qué esas son las voces que nuestros hijos escuchan en la televisión? ¿Por qué son las voces que a veces hablan en las escuelas y en las universidades? ¿Cuándo el pueblo de Dios va a esparcerse por todas partes a hablar las maravillas de Dios? ¿Cuándo el pueblo de Dios va a agarrar Facebook, Instagram y TikTok? No para hacer bailes bobos, ni para hacer retos tontos, sino para hablar de que hay un Dios que nos ama, que le importa tu nombre, que te conoce personalmente. Y la primera vez que Dios bajó no fue solamente con Adán y Eva, y no fue tampoco la última vez. La vez favorita mía cuando Dios bajó es cuando Cristo Jesús se hizo carne y vivió entre nosotros y murió por nosotros. Iglesia, somos llamados a predicar en toda parte que vayas. Métete eso en la cabeza. Salte de la comodidad de Babel. Dios no te ha llamado a vivir en la comodidad de Babel. La segunda cosa que quiero decirte hoy es: obediencia es mejor alabanza a Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque la iglesia primitiva, la iglesia en Hechos, se quedó cómoda obedeciendo a Jesucristo en Jerusalén. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, que empezaron a hablar todos otros idiomas y empezaron a predicar el evangelio, se convirtieron como 3,000 en un solo momento. La obediencia los llevó a quedarse alabando en un solo sitio, con la gente que eran iguales a ellos. Dios te ha llamado a ti a predicarle a toda persona, no a maltratarlos, ni a atacarlos, a amarles con el amor de Cristo, porque tú no puedes predicar a Cristo con un machete en la mano. Eso fue lo que hicieron los españoles cuando llegaron a nuestras tierras, y lo hicieron los británicos, y es lo que a veces tú haces también, y yo también. Agarra un machete y empieza a predicarle a todo el mundo con un machete. Dios te está llamando a ti a predicar con el amor de Cristo, el amor de la cruz. La mejor obediencia que tú tienes es la alabanza que Dios está buscando a ti a través de hacer esto. Por eso es que en 1 Pedro 2,9 Dios dice a través de Pedro: mas vosotros sois, es más, léalo conmigo, pero diga conmigo nosotros, diga conmigo: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios te ha hecho. Y entonces eso me lleva a lo último que quiero decirte hoy: seamos testigos a las naciones. La Torre de Babel y el día de Pentecostés me dicen a mí que Dios quiere que nosotros nos esparzamos para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés, en un solo día, 3,000 personas se hicieron ciudadanos del cielo. Ahí no hace falta residencia. Ahí tu pasaporte tiene el sello del Espíritu Santo, tiene el sello de la cruz de Cristo y el sello del amor del Padre. Y cuando tú llegas al cielo, no te preguntes qué ciudadanía tú eres. Te preguntan: ¿eres cubierto por la sangre de Cristo, sí o no? Sí, bienvenido a casa. Pero hay que predicar el Evangelio. Iglesia, somos ciudadanos del cielo, por lo tanto tú eres embajador del cielo. Di conmigo: yo soy embajador del cielo. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres embajador, embajadora del cielo. ¿Tú crees eso? Entonces, cuando tú vayas a cualquier lugar, tienes que hablar la palabra de Dios. Y quiero decirte algo: si tú no conoces a Jesús hoy, yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión más importante de tu vida. La Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo quiero invitarte, iglesia, que estés en pie hoy. Si estás viéndonos en las cámaras y tú has escuchado este mensaje de que Cristo murió en la cruz de Calvario por ti y que Él quiere ser en tu vida, vivir en tu vida, así como el Espíritu Santo vino en un día y llenó la vida de todos, el Espíritu de Jesús, yo quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, que creas en tu corazón la justicia de Dios, de que Cristo murió por ti, y que confieses con tu boca de que Jesús es tu Salvador. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús, yo quiero invitarte hoy a que tomes la decisión de recibir a Jesús como Salvador y Señor. La mejor decisión que vas a tener en tu vida. Te hace ciudadano del cielo, con el mejor rey que hay en el mundo, el Dios creador de todas las cosas.
Iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Si hay en cámara o alguien aquí que quiere recibir a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte a que hoy tomes la decisión de orar conmigo esta simple oración. Esta oración no es mágica, pero si lo haces con el corazón y confiesas con la boca, públicamente estás diciendo de que Cristo es tu Señor. Oren conmigo, por favor, aquellos que quieran recibir a Jesús como Salvador. Padre, te doy gracias por el sacrificio en la cruz de Jesús. Gracias porque Él dio el precio por mis pecados. Y por su muerte y su resurrección, yo puedo ser hijo o hija tuya, si eres mujer, hijo tuyo. En el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Cúbreme con la sangre de Jesús. En tu santo nombre te lo pido. Hoy proclamo a Jesús como mi Salvador. Amén y amén.